Buenos días. Sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Vamos a hablar de el libro de Números en el capítulo 13, versículo 16. 13, versículo 16. Moisés envía espías para explorar la tierra prometida. Moisés envía espías para explorar la tierra prometida. Esos son los hombres que Moisés envió a explorar el país de Canaán. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le dio el nombre de Josué. Moisés los envía a explotar el país de Canaán y les dijo: suban a Negum y después a la montaña y observen cómo es la tierra, débil, escasa o numerosa. Observen también cómo es el país en que viven, si es bueno o malo, cómo son las ciudades en que habitan, abiertas o fortificadas, o cómo es también. Atrévanse a tomar algunos productos del país en la tierra de las primeras uvas. Subieron pues a explorar el país desde el desierto de Sin hasta Rehob y atravesaron Emaú y subieron a Negum. Llegaron a Hebrón, ciudad muy antigua, fundada 6 años antes de Tanis y Egipto, en la que vivían los anaseos, Ahimalán, Sesaí, Tolmaí, y llegaron al valle de Escot. Allí encontraron un sarmiento con un racimo de uvas que transportaron con un palo. Entre dos también llevaron granadas y higos, por el que se llamó aquel lugar Valle de Racimos. Valle de Racimos. Que cortaron ahí y los hijos de Israel a los 40 días volvieron después a explorar la tierra y presentaron a Moisés y a Aarón y a todo el pueblo de Israel en el desierto de Parán y de Candén, y los narraron todo lo que les habían visto, y le mostraron a los productos del país, y les dijeron a Moisés: fuimos al país al que tú nos has mandado, y es verdad que una tierra rebosante de leche y de miel. Aquí están tus productos, pero el pueblo que ocupa el país es desarrollado y las ciudades se parecen a las fortalezas muy grandes. Hemos visto hasta descendientes de los gigantes, y ahí los amalecistas ocupan la región de Negum, y los hebreos jesuitas, ¿sí?,
amorreos de la parte montañosa y los cananeos la costa del mar y las orillas del río Jordán. Caleb calmó al pueblo que se levantaba contra Moisés y le dijo: subamos a conquistar el país, que somos capaces de ello. Pero los hombres que habían ido dijeron: no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y empezaron a hablar mal del país que habían explorado, y la tierra que hemos recorrido y explorado es una tierra que devora a sus habitantes. Toda la gente que hemos visto, sí, hemos visto grandes y hijos de Enoc y parecidos a gigantes, y a nosotros nos tratan como primogénitos. Esta es palabra del Señor Yahvé. Vemos en este texto importante cosas importantes. Siempre vamos a ver cosas importantes en el libro que nos presenta ese texto importante. Nos habla de que aún sigue Moisés y Aarón. Mandan a unos habitantes a que vean el lugar, cómo se maneja ese lugar del que les había prometido el Señor Yahvé. ¿Sí? Desde tiempo atrás viene diciendo que es una tierra que emana leche y miel, que es una tierra fértil, que es una tierra que da frutos. Era tan buena la tierra que se encontraron con un racimo de uvas, que la tocaron colgarlo de un palo para cargarlo, dos cargando, para llevarle aquel producto a Moisés. Y cuando Moisés ve aquel producto y su pueblo, dice: ¿cómo es este pueblo? ¿Es grande o es chico? ¿Es fértil o no es fértil? ¿Es poderoso o no es poderoso? ¿Quién son los que los habitan? Y nos encontramos con la noticia que estos hombres que había enviado Moisés a diferentes partes con diferentes nombres, le dicen que es una tierra que emana leche y miel. ¿Por qué? Porque Moisés les había dicho: vayan, porque es una tierra que emana leche y miel. Y vemos cómo ellos se quieren enfrentar al pueblo, los que no habían ido, se quieren enfrentar, pero les cuentan los que habían ido quién manda una parte del pueblo, quién manda en el pueblo, quién manda en las montañas, quién manda en las costas. En las costas era una tierra grande, pero era una tierra poderosa para dar uvas, para dar, peras, ¿sí? Para dar jitomates. Era una tierra que daba lo que le sembrabas. Por eso vemos cómo Moisés le dice a estos hombres y cómo son los que la dirigen. Y estos le contestan que son los amalecistas, los hebreos, los judíos, los amoleos, ¿sí? Los amoleos. Y es una tierra que está en las costas de Harán, ¿sí? Cerca del río Jordán, porque en otro texto hablábamos del río Nilo. Hoy estamos hablando del río Jordán, el río Jordán. Este hombre que ya no cantaba José Luis Rodríguez, el Puma, tenía una canción que decía: atrévete, crucemos el Jordán, ¿sí? Crucemos el Jordán, ¿sí?
que una tierra prometida nos espera. Hoy nos está invitando el Señor a través de este libro de Números a que seamos y que veamos bien en qué estamos plantados. Vemos como dice Moisés envía a explorar el país de Canaán y les dijo: suban a Negún. Después de la montaña observen cómo es la tierra, qué pueblos la habitan, si es fuerte o débil, si es escaso o numeroso. Observen también cómo es el país en que viven, si es bueno o malo, cómo son los ciudadanos, las ciudades en que habitan, abiertas o fortificadas, cómo es la tierra fértil o pobre, si tiene árboles o no, o también. Atrévanse a tomar algunos productos del país. Y en el tiempo de las uvas, vemos como Moisés les dice muchas cosas. Atrévanse a tomar para que me traigan algunos productos de ahí, para yo analizarlos si son buenos o son malos. Vive gente buena ahí, vive gente buena o gente mala, vive gente poderosa o vive gente humilde. Vemos cómo la palabra de Dios es palabra de Dios y no pasa, sigue las cosas igual. Un día el Señor San Pedro le preguntaba al Señor Jesús, le hacía una pregunta: ¿hasta cuándo dejarás? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo terminará este pinche desmadre? Bueno, pongámosle así para que usted entienda la palabra de Dios bien, ¿sí? ¿Hasta cuándo dejarán de haber mañosos, de haber gente floja? Sí, no más que, pero le decía: ¿hasta cuándo terminarán de haber malvados? Y Cristo le contesta: mira, sí, toda la vida va a haber gente mala y gente buena, sí, toda la vida. Esto nunca terminará, pero hay de aquel o hay de aquella, hay de aquel que ande escandalizando a los demás. Preferible se colgara una rueda de molino y se aventara al fondo del mar. Hay de aquel que escandalice, hay de aquel que ande abusando del débil, hay de aquella que ande abusando de su cuerpo para andarle viendo lo pendejo a los hombres. Porque hay hombres tan pendejos que se dejan manejar por las mujeres, por el cuerpo de las mujeres. Hay que ser uno más chingón que las mujeres, ¿eh? Y hay mujeres que andan muy mal vestidas y provocan a los hombres, y hay hombres débiles que van a caer. Por eso vemos cómo sigue habiendo, cómo Moisés le está preguntando a aquellos enviados, y cómo es la gente que vive ahí. ¿Es gente buena o es gente mala? ¿Es gente fuerte o es gente débil? ¿Cómo son? ¿Cómo se portan? Pero vemos más abajito cómo le dicen: mira, vimos hasta unas personas parecidas a los descendientes de gente gigante, de los gigantes, descendientes de gentes gigantes, sí, pero no se estaban refiriendo a eso. Usted puede ser una gente gigante, aunque usted sea pequeña, puede ser gigante. ¿Gigante en qué? Gigante de corazón, gigante en obras de misericordia, gigante en bondades, gigante en ayudar a los demás. Sí, de eso se estaba refiriendo estos hombres que le estaban contando a Moisés cómo era la tierra que Moisés, mandó a explorar. Vayan y exploren esa tierra, ¿sí? Y vemos, subieron pues a explorar el país desde el desierto de Sin hasta Rehob y a la altura de Emat. Subieron a Negún y llegaron a Hebrón,
ciudad, Hebrón, una tierra muy conocida, muy antigua, fundada 7 años antes que Tenis y que Egipto. Sí, vemos como Hebrón está fundado muchos años primero que Egipto. Vemos, sí, y vemos cómo nos sigue diciendo la palabra de Dios antes que Egipto, sí. Y llegaron al valle de Escop. Allí cortaron un sarmiento con un racimo de uva que transportaron con un palo. Entre dos también llevaron granadas, higos. Por eso llamaron aquel lugar Valle de Racimos, o sea, racimo que cortaron allí los hijos de Israel. Vemos cómo Moisés le está pidiendo que se atrevan a cortar, algunos productos para que le lleven a Moisés. Y nos encontramos con un racimo tan enorme, con un racimo que estaba pegado todavía al viñedo, tan enorme que les tocó colgarlo en un palo y cargarlo 2 hombres para llevárselo a Moisés. Y Moisés, cuando ve el racimo, dice: esta es una tierra fértil. Y nos habla de Hebrón, y nos habla del pueblo de Egipto. Sí, quizás en aquel tiempo Egipto todavía no era un pueblo tan famoso, sí. Se hizo famoso cuando empezó a abusar de los hebreos y de los israelitas. Empezó a abusar y le tocó al Señor Yahvé, sí, utilizar a Moisés. Perdón, me quiere pegar la tos, no se preocupe. Utilizar a Moisés para que fuera a liberar a aquel pueblo de las manos de los malvados. Y vemos cómo nos sigue contando, nos sigue diciendo el libro que Moisés es el ungido de Dios. Sí, vemos cómo cuando Moisés se pierde cuidando las borregas de su suegro, sí, y llega al monte Sinaí, llega a la tierra santa, llega al lugar del Señor Yahvé, y se le hace un poco tarde, un poco de noche, y ve una zarza ardiendo, sí, y Moisés, asustado, se arrima, dice: voy a ver qué es esa cosa asombrosa que arde y no se apaga. Pero cuando Moisés se arrimó, Moisés ni se imaginaba. Oyó aquella voz misteriosa: Moisés, Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado, es tierra santa. Sí, y el Señor Yahvé agregó: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Sí, ve y libera al pueblo de las manos del faraón malvado. Pero ¿cómo me pides a mí que yo vaya a liberar a ese pueblo si yo no peleo? Yo no peleo. Moisés cargaba solamente una varita para dirigir las borregas de su suegro, ¿sí? Y vemos como el Señor Yahvé dice: tira la vara, y tira la vara, y la vara se vuelve serpiente. Sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Y vemos, a los 40 días volvieron a explorar la tierra y se presentaron a Moisés y Aarón y a todo el pueblo de Israel en el desierto de Parán y Candén, y les narraron lo que habían visto. Les mostraron los productos del país y le dijeron a Moisés: fuimos al país al que tú nos mandaste, y es verdad, es una tierra que emana leche y miel. Es una tierra que emana leche y miel, es verdad, tú no nos mentiste, es verdad. Aquí están los productos para el pueblo que ocupa el país de Parán, ¿sí? De Parán.
Vemos cómo se encuentran con los productos y van y se los presentan a Moisés. Decirle, aquí está lo que tú me pediste. Aquí está la prueba que tú me pediste. Es un país, como ya lo había dicho Moisés, un país que emana leche y miel, un país fortificado, un país con grandes provechos, de sacarle grandes provechos, pero hay que trabajar la tierra para que se lleguen a cumplir esos productos, ¿sí? Porque hay gente que espera, según dice que cree en Dios, y se la pasa acostado en la cama. Pues ¿cómo va a ser posible? Tiene que salir a chingale, a trabajar, ¿sí? Este es un mensaje de conociendo la palabra de Dios en carne viva. Por si te gusta leerlo, póngase a leerlo, que nos presenta este libro de Números, capítulo 13, versículo 1, capítulo 13, versículo 1 y capítulo 16. Vemos 16, cómo vemos cómo la palabra de Dios sigue siendo palabra de Dios. Por eso el Señor Yahvé, el Señor Jesús, dijo a través de las palabras del Padre, ¿sí? Pasará el cielo y la tierra, podrá caerse el cielo en pedazos, podrá caerse el universo, antes que se cumpla una sola coma del punto de la letra de la ley. Todo lo que Cristo dijo tiene que cumplirse. Que Dios lo bendiga y que Dios la bendiga, y pídale a Dios por mí. Gracias. No se olvide, a Dios no le ve lo pendejo a nadie. Si usted piensa verle lo pendejo a Dios, pues el pendejo es usted, porque de Dios no se burla nadie. Dios es el dueño de la vida, Dios es el dueño del futuro, Dios es el dueño de usted. Si según usted se esconde para andar haciendo pecados, ¿en dónde se puede esconder usted de la presencia de Dios? Gracias, y pídale a Dios por mí. Gracias.